Listo, ya empezó a grabar. Bueno, primero que nada, buenos días, queridos estudiantes y docentes que van a ver esta grabación. El día de hoy venimos queriendo compartirles un temita que lo vamos a hacer en una forma de conversatorio para que sea de una manera más didáctica. Listo. El tema que vamos a darles a conocer hoy tiene como nombre el uso correcto e incorrecto del lenguaje. Para este tema, con este tema queremos nosotros ampliar su conocimiento aún más del que ya tenían acerca de este tema. Queremos que lo entiendan de manera más fácil y que al final de este conversatorio no haya ningún tipo de preguntas. Listo. Entonces eso es lo que estamos buscando principalmente con esta exposición. Bueno, para ello voy a darles a conocer los integrantes de este grupo, que está Dayana Vanessa Lozano. También se encuentra Jonathan Darío Gutiérrez, seguido de él está Juliana de Prada. También tenemos a Karen Dayana González. También se encuentra Laura Andrea Narváez y mi persona, Sebastián Hernández López. Nosotros somos del grado 11A. Pues hoy queremos compartirles este temita. Listo. Entonces, seguidamente, mi compañera Karen dará los objetivos que tienen este tema. Ya sean los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Listo. El objetivo general es conocer cómo se debe emplear correctamente el lenguaje y en qué forma se está utilizando incorrectamente. Entre los objetivos específicos tenemos que mediante ejemplos se contextualicen con lo que se quiere dar a entender. También tener en claro el uso correcto del lenguaje, conocer algunas reglas ortográficas, mediante definiciones que se den en cada punto sean claramente comprendidas. Y por último, tener como en mente un poco de historia acerca del lenguaje. Listo, entonces, ya sabiendo estas partes del tema, daríamos inicio a este conversatorio, empezando por nuestra compañera Dayana, que nos va a compartir un poco acerca de la historia. Nos va a explicar aún más con su cartelera que tiene para presentar esa parte. Buenos días, soy Dayana Lozano y les voy a hablar sobre algunos datos y teorías sobre el origen de la lengua. No les voy a hablar de la historia, pues porque no se sabe cuándo y cómo fue que comenzó la lengua, pero sí algunos datos súper importantes. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿en qué fecha se originó la lengua? Bueno, uno de los datos es que hace 400.000 años el Homo sapiens, el Homo erectus, ya habría desarrollado las áreas cerebrales de Broca y Watson, las cuales están relacionadas con la producción y comprensión del lenguaje. También hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el del Homo sapiens, el cual comenzó su andadura hace 50.000 años en África. Otra pregunta que todo el mundo se hace es, ¿el lenguaje con qué idioma comenzó? Pues sobre esto hay dos teorías. Una teoría es la monogénesis. Esta argumenta que la lengua surgió con un primer grupo de humanos en África. Esto sostiene que hubo una sola lengua regional, la cual se fue fragmentando en diferentes lenguas más tarde. Otra teoría es la filogénesis. Esta sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen del Homo sapiens. Esto indica que la lengua apareció después de los seres humanos y que también surgen diferentes lenguas a partir de esta. Eso es todo lo que tengo sobre el origen de la lengua, ya que pues, no pude encontrar mucho, pero aún así, ya, eso es todo. Listo, Dayana, muchas gracias. Una vez ya que Dayana nos ha compartido esa pequeña parte de historia, como ya nos acaba de decir,
Es poco lo que se encuentra, pero igual buscamos sintetizar todo para que sea de la manera más entendible posible. Listo. Entonces, después de la llana seguiría el compañero Sebastián Mora, que tiene como que darnos a conocer un poco de la definición, pero pues en ese momento no se puede conectar. Él ya hizo la grabación, ya nos envió la grabación, entonces a medida con lo que ustedes vean, vayan viendo de esta grabación subida a YouTube, pues tendrán la posibilidad de ver el video de él que también se subirá ahí a YouTube. Entonces, seguiríamos con las características. Y yo soy la persona que les va a compartir un poco acerca de esta parte. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que vean lo que les voy a exponer. Pues a medida de eso les iré explicando detalladamente todas las cosas. Listo. Listo, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, ya. Listo. Listo, entonces vamos a empezar con este tema del lenguaje. Para esto vamos a nuestra primera definición, lo que es el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de signos y símbolos y convencionales que usan todas las comunidades. Listo, para esto tenemos clave que es lo que usan todos los hombres en este planeta para así comunicarse mediante el lenguaje. Listo. Bueno, también esto lo podemos definir de una manera muy amplia y también de diversas maneras, como el lenguaje nos ayuda para comunicarnos. También podemos decir que es un instrumento de comunicación entre los hombres, ¿cierto? O también podemos decir que tiene características especiales. Entonces ahí empezamos. Cuando decimos que nosotros nos comunicamos con una persona que se encuentran en diferentes latitudes, sería como comunicarnos con una persona que se encuentra en Norteamérica, o una persona o un alemán, o un chino, o algo así, pues estamos hablando del lenguaje universal, que mediante todo esto nos podemos comunicar mediante qué, mediante el lenguaje. Y pues a eso, pues, y repito, lo llamamos el lenguaje universal. Listo. Entonces, también podemos decir que un ejemplo sería como cuando un bebé nace, ese bebé cuando nace, él está expresando un sonido, ¿cierto? Ese sonido es el llanto. Eso también es una característica del lenguaje. No principalmente, pues no habla, ¿no? Pero sí expresa ese lenguaje, ese llanto que expresa en ese bebé, está expresando una necesidad que le está expresando a la mamá. Entonces, ya sea una necesidad para el bebé, ya sea de sueño o de hambre, o pues ya sea otro tipo de cosa, pero está expresando algo. Entonces, eso también es una característica del lenguaje. Y esa característica del lenguaje la llamamos como innato. ¿Listo? Entonces, seguimos con, entonces, otro ejemplo sería, en el caso que estamos viendo hoy, en el momento que yo le estoy exponiendo este tema, expresando todo este tema, todas esas partes de las que yo les estoy hablando, todo eso se está estructurando en mi cerebro, ¿cierto? Yo tengo que organizar mis ideas, tengo que saber cómo expresar mis ideas. Entonces, a esa parte del lenguaje le llamamos como el lenguaje racional, que son los signos que se estructuran en nuestro cerebro. De ahí seguiríamos con nuestra parte de articulado. Esa parte de articulado es bien interesante porque se divide en dos unidades. La primera unidad que se divide es la que tiene significados, que a esos son los que comúnmente llamamos monemas. También este se divide en la segunda unidad, que es la que está sin significado, que comúnmente le llamamos fonemas. Listo. Entonces, seguiríamos con el tema del desplazamiento, el lenguaje del desplazamiento. ¿Por qué decimos que el lenguaje tiene un poco de desplazamiento? Porque no siempre que se está hablando de algo o estamos expresando algo,
se está hablando de determinado momento o determinado lugar, sino que podemos estar hablando de determinado lugar o determinado momento sin necesidad de estar en ese lugar o en ese preciso momento. Entonces, por eso llamamos a eso como lenguaje de desplazamiento. También conocemos la parte que tiene como nombre el lenguaje productivo. ¿Por qué nosotros llamamos ese lenguaje como una característica productiva? Porque el ejemplo más claro sería como antes nosotros no sabíamos que era un Facebook o que era un Instagram. Obviamente estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Pero no lo conocíamos. Entonces, por eso dice que es productivo. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, va saliendo nuevos productos electrodomésticos, van saliendo nuevos productos eléctricos, todo esto. Y a medida que sale esto, lo mismo como las plataformas digitales, cada día se sacan miles de nuevas aplicaciones. Con esas nuevas aplicaciones estamos demostrando que el lenguaje es productivo, porque a medida que va saliendo dichos productos, pues se le está asignando un nuevo nombre que antes no conocíamos. Entonces, retroalimentamos en estas características principales, tenemos estas, hay muchas más, hay más, pero pues dependiendo de los autores que hayan sacado estas partes, aquí los estamos sintetizando en los principales. Usted casi todo el mundo tiene como conocimiento la palabra de las características y lo sintetizan en una sola palabra que es Rubí, que sería R de racional, U de universal, B de biarticulado y D innato. Entonces, mucha gente conoce las características principales del lenguaje como Rubí. Listo. Bueno, seguidamente de eso, vamos a dar inicio a las funciones del lenguaje. Listo. Espera que eso no quiere compartir. Listo, ya. Entonces, damos inicio a las funciones que se encuentran en las funciones expresivas. El ejemplo claro sería como cuando yo le quiero expresar mis emociones a dicha persona o, o quiero expresar algo de lo que estoy viendo, apreciando, como por ejemplo, el día de hoy está muy bonito y si realmente está bonito. Entonces, en esa parte que yo estoy compartiendo es una función expresiva con la que yo quiero expresar algo de lo que siento. Entonces eso se concentra en el lenguaje del emisor. Estas partes de las funciones son básicas, eso ya lo venimos viendo hace mucho tiempo, desde primaria, entonces, pero igual pues toca recalcarlo. Listo. Y ahí seguiríamos con las funciones representativas, que esta característica, esta función del lenguaje, se centra más en la función del mensaje, en la que queremos dar, en la que queremos dar a entender como, hey, hazme el favor de pasarme esto, o ve a la tienda y compra esto, cosas así, que se centra más en el mensaje que queremos dar como emisores. ¿Listo? Ahí seguiría pues la manera apelativa, que es la que está recibiendo el receptor de una manera adecuada y discreta para así poder entender. Seguiríamos con la función fática o de contacto. Porque no quiere compartir. Pero un momento, ya. Sorry que eso no quiere compartir. Qué pena. Listo. Entonces seguiríamos con la función fática, que esta función fática o de contacto es la que nosotros queremos dar a conocer mediante un canal. Queremos que ese canal sea como lo más adecuado. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es? Cuando nosotros estamos hablando por celular o hacia la distancia y decimos hola, o si me escuchas, o confírmame si se está escuchando bien, cosas así, eso es lo que buscamos en la función fática, que por el canal por el cual nos estamos comunicando mediante el lenguaje sea la mejor posible para así mismo poder entender de la mejor manera. Listo. Seguiríamos con la función metalingüística, que también tiene un nombre como glosa, que esta función trata de,
las partes del lenguaje en las que nos queremos comunicar tengan un código. Entonces esos códigos darnos a entender sin necesidad de decir esas palabras, o sea, como esas palabras claves, ya que la persona a la que usted se está dirigiendo ya lo entienda desde un principio cuando usted se está expresando con esos códigos. Listo. Entonces la función estética o la poética también busca un mensaje, entonces muchos dirán, no, pero en la función representativa o en la referencial también se estaba enfocando en el mensaje. Sí, pero es que antes se estaba enfocando en el mensaje que queríamos dar y ahora y acá en la función estética se está centrando en esa función del mensaje de lo que quiere expresar el emisor. Entonces, son dos partes muy diferentes, pues que cabe aclarar. Listo. Bueno, seguiríamos con los planos del lenguaje. Listo. Venga, yo le comparto otra parte. Listo. Entonces vamos a dar a conocer los planos del lenguaje. Entonces, en estos planos del lenguaje tenemos dos definiciones, que son la lengua y el habla, ¿cierto? Entonces, lo que es la parte de que es un código en la lengua, en el aula, es el uso del código, es el uso que le damos a ese código. Entonces, cuando estamos hablando de la lengua que es fija, en el aula estamos hablando de que es variable, ¿listo? En esta parte, cuando estamos hablando de la lengua teórica, en esta aula es práctica. Entonces, en la teórica nos estamos dando a conocer un poco más de lo que es dichas cosas y en el aula, pues estamos estamos dándole practicidad a dichas cosas que se estaban diciendo en la lengua. En la parte psíquica, cuando estamos hablando en la lengua y en el aula es psicofísica. En la psíquica es cuando más que todo cuando lo pensamos, cuando lo estructuramos, pero en la parte del aula es psicofísica ya que se está expresando mediante el lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando en el lengua es social, en el aula es individual. Entonces, el social, cuando estamos hablando de social, es cuando estamos compartiendo una idea varias personas o dicho grupo, ¿cierto? Cuando estamos hablando en el aula es individual porque cada uno tiene su idea principal, su idea secundaria, ya sea, o sea, dependiendo cuál idea tenga, pero es individual. Cada uno piensa diferente. Bueno, para esto seguiríamos con los niveles de la lengua. Entonces, en estos niveles de la lengua tenemos tres niveles, que son los superestándar, los estándar y los subestándar. En los superestándar estamos hablando de la gente culta, de la gente que se ha estudiado, de la gente que se ha estructurado, de la gente que ha leído, de la gente que ha aprendido demasiado a hablar culturalmente. Hola, papi. Y bueno, en esta parte estándar estamos hablando de la gente popular, la gente del común, la gente del pueblo, la gente como que tienen cargos medios, por decirlo así, o gente que no sea, que no tiene un lenguaje tan técnico a esa parte. Nos encontramos con la parte que es subestándar, que es la gente que está sin culto, la gente que trabaja, como la palabra, pues que no tienen, que no han tenido un estudio muy concreto en sí. Entonces esas personas, pues en esta parte del lenguaje las clasificamos como el inculto, las que no se han estructurado, las que no leen, las que simplemente llevan una vida normal, pero no han estudiado para sí mismo tener un lenguaje más adecuado y más práctico del mundo. Bueno, vamos con las variaciones de la lengua. En estas variaciones tenemos tres definiciones. ¿Cuáles son? El dialecto, tenemos el sociodialecto y el idiolecto.
Listo. Bueno, estas variaciones son dependiendo de los lugares y de los estratos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando del dialecto, ¿cierto? Entonces decimos, ¿qué es el dialecto? Entonces, el dialecto es una variación que encontramos a nivel regional. Entonces, decimos que tenemos que en el nivel regional, antes, como lo mencionaban en los planos de la lengua, decíamos que tenemos 3 lenguajes, ¿no? El castellano normal, acá también hay varias regiones que tienen otros tipos de lenguajes. Entonces, ahí es cuando hablamos de nivel regional. Entonces, ahí es donde entran esas variaciones diatópicas, que en las mismas regiones, así como un ejemplo, así como en esa parte del Tolima, hay muchos más lenguajes, pero entonces esas son las llamadas variaciones de la lengua, que dentro de esta misma región, como lo decíamos acá en el dialecto, de esta misma región, pues estamos viendo una variedad, y esa variedad de lenguaje tiene como nombre variedad diatópica. Entonces, también nos encontramos con, con la variación socialecta, que es a nivel sociocultural. Bueno, este término de variación de sociolecto es un término a nivel sociocultural, donde nuestras sociedades se están organizando debido a su nivel sociocultural, ¿no? Como por ejemplo los profesores, los profesionales, personas que se han educado con una educación superior, es donde encontramos esa variedad sociolecta, ¿no? Entonces, eso también lo llamamos como variedad diastrática. Y pues por último tenemos el idiolecto. Entonces, esta variación idiolecto, perdón, esta ya es a nivel personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno, dependiendo de su estudio, dependiendo de su estructuración que haya tenido mediante la vida, pues así mismo ha creado esa variación de la lengua, ¿listo? Entonces ahí ya haríamos como las características principales del lenguaje. Entonces, una reglamentación sería que el lenguaje, vimos que era la definición del lenguaje, y también vimos sus principales características, conocimos sus funciones también, vimos en los planos que tiene la lengua y el habla, y también conocimos los niveles de la lengua, y por último, pues vimos lo que fueron las variaciones de la lengua. Entonces, con esto daría final a las características. Vamos a seguir hablando un poco más acerca ¿acerca de qué? Vamos a seguir hablando acerca de la clasificación. Para así mismo, pues, a entrarnos un poco más al tema y ver de qué forma está clasificada este uso correcto e incorrecto del lenguaje. Listo. Entonces, seguiría mi compañero Jonathan. Y listo. Muchas gracias. Y pues vamos a seguir hablando y participando de este conversatorio. ¿Ahí se ve bien, muchachos? Jonathan, ahí se ve bien. No, yo le vengo a compartir la clasificación del uso Pero, correcto e Jonathan, ¿cree incorrecto que del no se está lenguaje. viendo usted? ¿Listo? ¿Ahí se ve? Creo que tiene que correr un poquito más para donde usted está porque no se está viendo casi. Exacto, ahí sí se ve bien. Bueno, le vengo a compartir la clasificación del uso correcto e incorrecto del lenguaje. Este tiene 4 subtemas que son la fonética, lenguaje literal y figurado, la ortografía y el análisis sintáctico. La fonética, como su nombre lo dice, es el sonido del idioma. Con su definición, acercando algunas palabras, como por ejemplo, que algunas palabras suenan iguales,
pero su significado es diferente. Como podemos ver acá, en el significado baya, que ahí se explica una fruta, baya con B larga, con B, que explica una red de pesca o de voleibol, y vaya, que es una expresión de asustado, como cuando ustedes lo cogen por sorpresa, y cosas que no sabía que uno dice vaya, no lo sabía. El lenguaje literal y figurado, vamos a empezar con el lenguaje literal, que es la forma que nos enseñan acá de escribir o un mensaje oral y escritamente. Acá en todos conocemos este idioma. ¿Por qué? Porque este es el tema en que todos dicen oraciones o frases en el cual todos conocemos y que las oraciones no cambian su significado. Por ejemplo, se puede decir este peluche rojo. Todos conocemos la frase, el objeto, y todos sabemos lo que significa cada palabra. El lenguaje figurado es lo contrario al lenguaje literal, con excepción de que este se expresa por medio de expresiones. Por ejemplo, se expresa por medio de expresiones en el cual podamos como entender. Eso se puede ver muy bien en los relatos literarios, que se puede ver en la metáfora. Antes de aclarando que la metáfora es la exaltación de algunas palabras o sobresaltación de algunas palabras. Por ejemplo, mi hermano es una tumba, tú puedes confiar en él. Al decir esto no estoy diciendo que algo haya pasado o un suceso ocurrido, sino que agregamos el lenguaje figurado, que va con el relato de la metáfora, que significa exaltación de las palabras, que estamos dando a entender que él es bueno y callado, guardando secretos, y se puede confiar en él. La palabra tumba se trata a especificar a eso. La exaltación, que sería la palabra tumba, sería explicar que él es bueno guardando secretos. La ortografía, el otro subtema. La ortografía es la que nos enseña cómo escribir o decir las palabras para que el sujeto nos comprenda lo que nosotros queremos decir o lo que nos quiere decir a nosotros. Ejemplo, acá tenemos que tener en cuenta la mayúsculas, puntos suspensivos, punto aparte, tildes, comas y por qué va eso ahí. Por ejemplo, puedes sacar que las mayúsculas van iniciando un texto o cuando se hace un punto aparte. Las palabras pues, hay que tener cuenta si llevan tilde o no, y hay que tener si va un punto o no, ya que pues cada signo cambia su forma de leerlo o pronunciarlo. El análisis sintáctico. Este análisis sintáctico no tiene errores, ya que eso se tiene que decir correctamente, ya que sería la pronunciación de una estructura de un tema o un párrafo. Ejemplo, enfoquémonos en un cuento infantil, que es el cuento de Caperucita, que dice que trata de que la mamá manda a Caperucita, a la niña, por el bosque, pero que tiene que tener cuidado con el lobo. Es algo que no es sacado un párrafo que no puede tener errores estructuralmente. Esto causa que al hacer eso, las personas o el sujeto pueda entender nuestras características, los que estamos dando a explicar o lo que él nos quiere dar a explicar a nosotros. Muchas gracias por su atención. Listo, Jonathan, muchas gracias. Esa parte que acaba de explicar el compañero Jonathan, sí, fue demasiado entendible, nos lo explicó con ejemplos y todo, con su cartelera adecuada para sí mismo entender cada parte que nos iba enseñando, a medida que hablaba. Listo, entonces seguimos con
nuestra compañera Karen, que nos va a reforzar esa parte de la clasificación y así mismo entender un poco más y tener un poco más idea de lo que estamos hablando de esta parte de la clasificación. Y pues nada, seguimos con Karen, que nos va a ampliar mucho más el tema. Listo. ¿Sí es de la cartelera? Sí, Karen, ese de bien. Sí. Bueno. Entre los vicios del lenguaje encontramos el sonsonete, que es alterar el sonido de algunas consonantes en palabras. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo quiero chocolate, en vez de decir, yo quiero chocolate, o chaleco, dice chaleco, en vez de decir chaleco. Otro vicio del lenguaje, que es el pleonasmo, que es utilizar palabras con el mismo significado. Por ejemplo, animal, come hierba, y se dice correctamente animal herbívoro. Otro vicio es la redundancia, que es repetir o reiterar una palabra o expresión cuando se quiere dar una idea. Por ejemplo, tú vas hacia arriba, tú baje hacia abajo, o lo vi con mis propios ojos. Otro vicio, que es el uso inadecuado de la preposición de antes de la conjugación que. Por ejemplo, cuando una persona dice, ¿de qué están hablando? O ¿de qué están comiendo? Ahí la palabra de sobra en estas oraciones, porque se diría correctamente qué están hablando o qué están comiendo. Otro vicio es el barbarismo, que es escribir o pronunciar mal ciertas palabras. Por ejemplo, al momento que una persona quiere tutear, a veces como que implementa una palabra, implementa en una palabra una letra. Por ejemplo, ¿cómo estuviste ayer? Sería correctamente ¿cómo estuviste ayer? Ahí en la palabra estuviste, la última S sobra. O poner los puntos sobre las is. Y correctamente se dice poner los puntos sobre las i's. Y por último están las muletillas, que son las más conocidas porque es un ámbito que todas las personas tienen al momento de hablar. Y pues son como más utilizadas para no dejar como espacios en una conversación o exposición. Por ejemplo, cuando se alarga una letra, cuando se dice o ya. Y pues básicamente estos son algunos de los vicios del lenguaje que se presentan en la comunicación. Listo, Karen. Para todos. En que ahí Karen nos está hablando, nos está ampliando algo muy bueno que es los errores comunes con los que convivimos diariamente, ¿cierto? Los errores que tenemos cotidianamente. Y eso es bien porque a medida que nos está explicando qué errores eran, nos estaba diciendo cómo se dicen correctamente y de la manera adecuada de la que tenemos que hablar para así mismo no tener ningún tipo de error lingüístico. Listo. Entonces, bien esa parte, que queríamos con nuestra compañera Laura, que nos va a contar un poco más acerca de este gran tema. Listo. Buenos días. Yo voy a reforzar lo que es la síntesis, la gramática y la fonética. La síntesis es la parte de la gramática que es la que estudia las reglas y principios de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores. A estos como los sintagmas de las oraciones gramaticales. La síntesis también tiene una importancia central en la gramática, pues nos enseña lo que ordenamos posiblemente el lenguaje, es decir, señala las combinaciones permitidas y no permitidas de palabras para obtener significados reconocibles. Por un ejemplo de la síntesis sería no sé si alcanza a ver, pero igual, es las hermanas de María compran una entrada para el cine. Ahí sería el sujeto, serían las hermanas de María y el predicado serían compran una entrada para el cine. O sea, es decir, nombrar al personaje y la acción que van a hacer.
Ese sería un gran ejemplo. La otra sería la gramática, que es la parte de la lingüística, que estudia el conjunto de normas y principios que rige una lengua. La gramática, por conveniencia del latín, también llamado como grammatice, que deriva también del gramma, que significa letra o escrito. La gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre la lengua, que además es útil para su conocimiento y enseñanza. Un ejemplo sería: voy a revisar todas mis gramáticas de inglés para despejar la duda. O también se utilizaría como gramática que se conoce el arte del hablar y escribir correctamente. Un ejemplo sería: ¿qué buen dominio de la gramática tienes? Algunos tipos de la gramática están la gramática generativa, que se deriva del aplique del estudio de cualquier lengua, la que postula todas las lenguas del mecanismo básicos, que funciones comunes, diferenciando solo la fonología y el léxico, así como aspectos científicos de la síntesis. Está también lo que es la gramática estructural. Como gramática estructural se denomina el estudio de una lengua enfocado en las relaciones que se establecen entre todos los elementos de una lengua, así como en todos sus niveles realizando un escrito o hablado, que no permite entenderla como un gran sistema. Su precursor fue el Linguist de Ferdinand de Saussure, que fue el que dio el conocimiento de esta gramática. También tenemos lo que es la gramática tradicional. Como gramática tradicional se designa aquel conjunto de ideas sobre el estudio gramatical, heredados de los primeros filósofos griegos, que intentaron definir, clasificar y describir normas de mecanismos que intervienen en aquellas lenguas. También encontramos lo que es la gramática normativa, que perspectiva es aquella que a través de precepto establece las normas de los usos correctos del lenguaje, tal como la gramática normativa es más bien como un instrumento pedagógico que intenta postular ciertas formas de uso aconsejable que encuentran estigmatizadas. También encontramos la fonética, que sería, la fonética se conoce como la ciencia lingüística que ocupa el estudio de los sonidos en su realización física. Sus diferentes características y particularidades de la raíz de la palabra fonética es el término fono, que significa sonido o voz. La fonética, que son llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos con exactitud científica y que algunas veces coinciden con el alfabeto usual. Los sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes. Un tipo de fonética sería la articulatoria, en la producción del sonido articulado, que intervienen tres clases de órganos: los órganos de la respiración, los órganos de la fonación y los órganos de lo que sería paladar, lenguas y labios. Ya que el aire pasaría de los pulmones a los bronquios. También encontramos lo que es la producción de pasar libremente el aire, la fonética acústica, que se encarga sobre la base de la descripción de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de fonación. Cuando queremos, por ejemplo, dar un acento, o en muchos de los casos vamos a referirnos a hablar en inglés, que nos toca usualmente hablar o poner un acento muy diferente al que tenemos, lo cual sería un sonido vocálico o no vocálico si el aire encuentra obstáculos. Uno de los ejemplos de ellos serían cuando vamos a hablar en inglés, que muchas veces nos dicen que hay que ponerle, ejemplo, acento a life, que sería vida, o light, que ahí es donde la lengua entra a hacer conjugación. Un ejemplo de la fonética sería el uso de la R, que sería el uso de la R, que nosotros por lo general para decir R pegamos la lengua con la parte de arriba, o el cantar una canción, o el canto de un ave, que son ejemplos que nos dan para la fonética, y casi lo mismo que en la gramática. La gramática, los ejemplos serían el uso incorrecto de la gramática, serían, ejemplo, los niños juegan en la calle ayer, pero el uso correcto sería: los niños jugaban ayer en la calle. Otro ejemplo serían: los policías detuvo rápidamente al delincuente, cuando el uso correcto de la palabra sería: los policías detuvieron rápidamente al delincuente. Esos serían uno de los ejemplos de cada una de las tres partes que son fundamentales para el uso correcto e incorrecto del lenguaje. Gracias. Listo, Laura, muchas gracias. Vea, des en cuenta que ahí
Laura nos estaba tanto explicando las partes que conforman lo que es la estructura del lenguaje. Nos estaba diciendo una parte muy importante que es el tipo de músculos que necesitamos, que utilizamos para así mismo llevar a cabo el tipo de expresión que es el lenguaje. Entonces, esas partes, esos músculos que nosotros necesitamos para así mismo expresarnos nosotros y dar una lengua, es bien importante. Entonces, nada, Laura nos acaba de ampliar mucho, dándonos y explicándonos cada parte de eso, nos estaba contando cada uno de los ejemplos con el cual podemos identificar cada una de estas partes. Listo. Entonces, muchas gracias, Laura, bien por esa explicación. Y daría seguida a nuestra compañera Juliana Devia, que nos va a hablar de las reglas ortográficas. ¿Cuáles son las reglas que nosotros llevamos a cabo para poder tener un adecuado lenguaje? Listo, entonces, pues ahí seguiría Juliana. Prenda el micrófono, por favor. Buenos días, gracias Sebastián. Hoy vengo a hablarles sobre las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son normas, convenciones y normativas que rigen el sistema natural de la escritura aceptado y puesto en práctica por los diferentes hablantes de un idioma. La finalidad de la ortografía es homogeneizar los principales escritos en una comunidad de hablantes de una determinada lengua. Lo cual existe una academia que se enfatiza en determinar y modificar las diferentes alteraciones aceptadas de la lengua española por el escrito, la cual es la Academia Real Española más conocida como RAE. En las reglas ortográficas se basan en 3 principios, lo cual es la acentuación, el uso de mayúsculas y el escrito de la puntuación y signos. Los principales ejemplos sobre las reglas ortográficas es el uso de la B y la B. Siempre que vamos a escribir, por ejemplo, las palabras emparentado, amputación, ambiente, ambiguo y ambos, antes de la B y la P siempre va a ir la M. Por ejemplo, la palabra cuando finaliza con vir se debe escribir con B larga y no con V. Por ejemplo, en infinitivo se puede decir escribir y recibir, pero la excepción es vivir, servir y hervir, y los diferentes compuestos de estas palabras. Vamos a hablar sobre las reglas de la H. Las reglas de la H, siempre que una palabra empieza por IA, UA, UIV, siempre debe ir escrita con H, como por ejemplo hiato, hierba, yuca o huevo. Las reglas de Z, C y S, siempre cuando la Z está entre las vocales débiles, se transforma en C, como por ejemplo lápiz, lápices, el tamiz o tamices. Y cuando los adjetivos terminados con usa u oso se deben escribir con S, como por ejemplo trabajoso, amorosa o meloso. Las reglas de la Y, siempre que algunos tiempos y personas en los verbos infinitivos terminados con en y vir se conjugan con la Y, como por ejemplo huir. En el uso de la Y se pasa a huyeron. Concluir, en el uso de la Y se pasa a concluyó, y en influir se pasa a influye. Las reglas de la G y la J se conjugan empleando la misma letra, como por ejemplo, la combinación con la letra trae como
tu escritura la pronunciación más fuerte de la E y la I, como Eugenia, gigante y genial. Cuando el sonido de esta misma letra se une con la U, prácticamente la U es muda, porque, por ejemplo, el guiso y la guerra siempre se va a pronunciar prácticamente la I y la E, que tienen más acentuación. Las reglas de la R. La R se emplea únicamente en posición intervocálica, como por ejemplo, rápido, revolucionario, río, ferrocarril o correr, perdón. Y las reglas de acentuación son, por ejemplo, las palabras agudas que llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, como por ejemplo, camión, trepo, lápiz y teñir. También cuando las palabras graves llevan tilde cuando terminan en N o S, como por ejemplo, mártir, inútil, joven o mides. Y las reglas ortográficas de puntuación, una de las más importantes es que jamás va coma entre un sujeto y un verbo. Por ejemplo, si decimos el perro comía poco, es incorrecto, porque entre el perro y comida mucha gente pone coma. Pero el uso correcto es escribir el perro cuando llegamos, coma, comía poco. Ese es el uso correcto de la coma entre un sujeto y un verbo. Espero que les haya servido un poco sobre los que les hablé sobre el uso correcto de las reglas. Listo, Juliana, muchas gracias. Démonos cuenta que ahí Juliana nos estaba dando a conocer esas reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos mediante el lenguaje, ¿no? Errores que más de uno comete diariamente. Entonces eso es lo que nos estaba contando Juliana, esas reglas que tenemos que tener en cuenta y llevar a cabo para así mismo tener unas mejores expresiones, un mejor dialecto para así tener unas mejores expresiones. Listo. Entonces, para terminar este conversatorio, sería como bueno dar unas pequeñas serie de preguntas, pues, en forma ascendente. Empezaríamos con la compañera Yana y pues quisiéramos como preguntarles como una pequeña conclusión, así cada uno vamos a dar como su pequeña conclusión acerca de lo que hayan aprendido o lo que les haya quedado como más presente mediante mediante la exposición de este tema. Entonces, no sé, si Dayana quiere aportar con alguna cosa, pues puede hablar, listo. Así pues, no solo Dayana, vamos a aportar todos, tanto Dayana, Jonathan, Juliana, Karen, Laura y mi persona, listo. Entonces empezamos con Dayana, una pequeña conclusión para así terminar y dar finalización a esto, listo. Entonces la escuchamos, Dayana. Pues la verdad, yo no tengo nada que decirme con eso porque o sea, ya me quedó claro sobre el origen del lenguaje, sobre las características, la clasificación, o sea, ya aprendí más sobre este tema, así que pues no tengo nada más que argumentar. Ah, listo, Dayana. Entonces, quisiéramos preguntarle al compañero Jonathan, si de pronto algo que le haya quedado claro, algo que no le haya gustado de todo este tema. Listo, Jonathan. No, pues todo me quedó claro en el sentido de que pudimos aprender el uso correcto e incorrecto del lenguaje y también pudimos aprender que hay que tener en cuenta a la forma de expresarnos o hablarnos para podernos comunicar con los demás, para teniendo en cuenta este tema, para pues poder así llegar a mejorarlo y todo. Es un gran tema y pues uno aprende mucho ya que pues uno se aprende con esto a comunicar mejor y a corregir los errores de pronto que uno tiene al hablar o al comunicarse con alguien más. Listo, Jonathan, muchas gracias. Queríamos preguntarle a Karen. Karen tendría algo como para compartirnos, ok. Pues en conclusión, con ese tema como que se pretende
identificar en qué estamos fallando, o sea, tanto al hablar como en escribir. Y pues con todo lo que compartimos en este video, nos podemos dar cuenta en qué debemos mejorar o qué debemos cambiar para así tener como un lenguaje bien estructurado, bien bonito, con ortografía y todas las cosas, que lo vea elegante. Exacto, muy bien. Ay, yo tenía el micrófono prendido. Listo, Karen, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle a Laura. Laura, a ver qué conclusiones nos quería dar acerca de este tema. Laura. Bueno, lo que entendí y me quedó claro es que definitivamente el lenguaje tiene mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a conocer, que cada cosa tiene sus reglas, su forma de decirlo y de hablarlo y de expresarlo, que también no hay que hablar por hablar, sino que hay que ver también cómo hacer entender que las palabras y darnos a expresar bien a la hora de hablarlo y escribirlo también, porque no solo es hablar, sino que también hablamos de lo que es escribirlo. Diría yo que el tema es muy bueno, es muy amplio y la verdad despeja muchas dudas a lo que uno dice o actúa o habla mal en ciertas veces. Entonces, me parece bien. Laura, gracias. Juliana quiere aportar algo. Sí, Sebastián, gracias. Desde mi punto de vista, creo que de ahora en adelante vamos a tener un léxico más amplio, tanto verbal como escrito, ya que este tema es súper amplio y nos ayuda a despejar bastantes dudas que teníamos. Como por ejemplo, a veces en la forma de escribir, aparte de que tengo, pues, no es que tenga muy mala ortografía, pero siempre habían, más que todos los signos de puntuación, donde estaba como errada. Pero ya gracias a este tema amplié mi conocimiento. Listo, Juliana, muchas gracias. Entonces, pues, quisiera acomodar mi punto de vista. Igual yo creo que ya todos dieron como lo más importante, pero igual. Entonces, yo creo que la mejor parte de todo este tema es eso, de lo que hablaba ahorita nuestra compañera Laura. Eso es bien importante. La parte en la que estamos nosotros hablando y muchas veces pensamos que nosotros tenemos que hablar por hablar y no. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar a cabo es un sentido, que nuestras palabras lleven una secuencia para sí mismos, sean entendibles y una forma bien estructuradas para sí mismo vernos y expresarnos de una manera adecuada ante las personas, que las personas puedan entender de la mejor manera posible de lo que estamos contando o de lo que estamos tratando de dar a entender o a conocer. Este tema es bien importante para todos, no solo para nosotros que lo estamos poniendo, ojalá todo el mundo se centre en este tipo de temas que nos llenan a nosotros y nos llevan a nosotros a lograr un lenguaje técnico, a lograr un lenguaje que a la hora de expresarnos, ya sea con una persona adulta, con una persona joven o algo así, tengamos con que nosotros defendernos a la hora de sostener una conversación estable y una conversación adecuada ante las personas. Y así mismo tener un lenguaje, como lo decía anteriormente, técnico, para expresarnos de la mejor manera posible y que las personas vean que nosotros hemos sido como bien estudiadas. Entonces, nada, eso sería como todo y ya, muchas gracias por el tiempo de todos y eso sería como el final, listo, muchas gracias.